quiero agradecer en primer lugar, de nuevo en este marco compartido del Festival de Cine de Málaga, del Festival de Cine en Español y de la Universidad de Málaga, porque estos días el rectorado de la Universidad de Málaga forma parte del Festival de Cine en Español y, como yo le decía a Juan Antonio, su director, justamente en un acto celebrado también aquí hace 2 días, esperemos que esa colaboración que se manifiesta, que se visualiza con este acto, este marco universitario y marco cinematográfico al mismo tiempo, pues continúe muchos años. En este caso, nuestro agradecimiento es particular también porque en el marco del Encuentro de Cine Documental en Málaga, Málaga Docs, del festival, digamos, y eso yo creo que hay que agradecerlo, se incluye la presentación de una revista que se llama TSN, es un acrónimo de lo que quiere decir en inglés, Red de Estudios Transatlánticos, de una revista de la Universidad de Málaga que tiene una vocación internacional y sobre todo transnacional, tiene una vocación de acercamiento de pueblos, de los pueblos que conforman el espacio atlántico de una y de otra orilla, y que a través de un contenido de carácter interdisciplinar pues se va acercando a esa realidad compartida que también es el mundo atlántico. Tenemos la suerte, por tanto, desde Málaga hacia el mundo iberoamericano, contar también con una iniciativa estrictamente universitaria, como es el Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos, que trata de llevar a la comunidad universitaria pues contenidos que tienen que ver con los cruces culturales, con las hibridaciones que se han producido a lo largo de la historia entre una y otra orilla. Y en ese sentido nos felicitamos justamente porque en el marco del festival podamos presentar un número, el número 5, que aunque ya ha salido publicado en su versión electrónica, siempre tiene una versión en papel y que está saliendo, digamos, en este momento, acaba de salir, y que además se publica gracias a la Diputación Provincial de Málaga, que, bueno, que iba a estar presente en este acto y que por imperativos que no conocemos en este momento, pues no ha podido ser. Igual el diputado de Cultura, Víctor González, pues pueda aparecer a lo largo de este rato por aquí y además estaremos encantados de que suba a esta tribuna para compartir con nosotros este momento. Esperemos que eso sea así. La verdad es que esta es una publicación que sin la colaboración de distintas entidades, pues su edición no es posible, porque, ya digo, gracias a la Diputación Provincial, en este caso a su centro de ediciones, pero también gracias a la Fundación General de la Universidad de Málaga, pues esta publicación pues tiene su recorrido, un recorrido que empieza en 2014 y que semestralmente encuentra una cita con todos nosotros. Y en esta ocasión por una razón muy particular, porque es el monográfico que dirigen los profesores de la Universidad de Málaga, Alejandro Alvarado y Concha Barquero, que están aquí con nosotros, se dedica a un tema que tiene que ver directamente con el espacio en el que nos encontramos ahora mismo, que es el Encuentro de Cine Documental, y es un monográfico que lleva por título Transnacionalidad y Documental, caminos de ida y vuelta entre Europa y Latinoamérica. Para nosotros realmente es muy importante este número, porque, sobre todo porque nos vincula un poco más al Festival de Cine, porque nos propone una serie de contenidos, una serie de temas que realmente tienen un alcance latinoamericano y europeo también, por supuesto, ¿no? O euro-latinoamericano, yo diría, que realmente para nosotros ha sido, digamos, estamos muy satisfechos como editores de la revista, que justamente sea este el contenido central, porque a través de las actividades del Aula María Zambrano, en esta ocasión dedicadas al transnacional y gracias a la labor de ellos,
realmente podemos conocer pues, lo que opinan, lo que han reflexionado, lo que han investigado autores españoles y extranjeros de una gran relevancia en este ámbito del conocimiento, como es el ámbito de la comunicación audiovisual, ¿no? Bien, y yo, por tanto, quiero agradecer al director del festival, a Juan Antonio Vigar, que, por tanto, una vez más se abra a la Universidad de Málaga de esta manera tan generosa, y a los coordinadores del monográfico por haber hecho realidad un proyecto académico, un proyecto que además tiene una vertiente, digamos, yo soy de los que piensan que el conocimiento académico no debe estar encorsetado ni metido en las aulas, sino que debe salir fuera. La mejor manera que tenemos los académicos de que estas cosas que se reflexionan en el ámbito de la investigación y en las aulas universitarias es justamente que se publiquen y que se difundan, que esa es la vía natural de transferencia a la sociedad del conocimiento académico, y en esa medida el conocimiento se convierte en un conocimiento aplicado que es compartido con la comunidad académica, con la comunidad científica, con la comunidad creativa, incluso creadores de cineastas, que evidentemente van a poder aprovechar y filtrar todos esos contenidos y desde luego incorporarlos o no a su propia práctica fílmica o a su propia práctica comunicativa, ¿no? Y en ese sentido estamos muy satisfechos porque el número monográfico de la revista se dedique justamente a este documental. La revista, que es una revista un tanto heterodoxa, que contiene una parte estrictamente académica, fuertemente académica, y tiene una parte más divulgativa, por eso digo que es heterodoxa, nos sigue un poco la línea de las publicaciones científicas al uso, que son estrictamente académicas o tratan de ser estrictamente académicas. Nosotros nos relajamos un poquito, es decir, aparte de esa parte, de esa dimensión estrictamente académica y científica que no se olvida, la abrimos a otras manifestaciones culturales, artísticas, etcétera, etcétera, que se incluyen también en la publicación, y yo invito, por tanto, a todos ustedes a que, bueno, conozcan, o bien a través de su versión electrónica, o bien a través de su versión en papel, los contenidos de este número de TSN número 5. Le paso la palabra sin más preámbulo al director del festival, que además me consta, y lo diré ahora mismo, que tiene un poco de prisa, porque estamos en la semana que es, el festival hoy en estos días, pues digamos, está presente en toda la ciudad y por tanto sus obligaciones se multiplican. Cuando quiera, Juan Antonio. Muchísimas gracias. Muy buenos días, Juan Antonio, Concha, Alejandro y a todos vosotros. Seré breve, en primer lugar por lo que ha comentado Juan Antonio, tendré que dejaros porque tengo otro acto en unos minutos. Y en segundo lugar porque aquí pone 11:45, pausa café, y creo que eso me lo agradeceréis todos vosotros, porque no basta con estar trabajando con rigurosidad y extensión como estáis haciendo, sino también de vez en cuando hay que reponer fuerzas y eso es fundamental. Decir tres cositas muy rápidas. Primero y fundamental, 1000 veces, cuantas quieras y más, estará el festival cerca de la universidad y la universidad espero que unida al festival. Precisamente tú y yo, que además de compartir nombre, compartimos las mismas inquietudes, fuimos quienes empezamos hace algunos años a abrir un puente importante para que ambos, festival y universidad, nos miráramos muy de cerca y trabajáramos en común. Y veo que en estos momentos tenemos muchos proyectos que desarrollamos en común y eso es realmente gratificante para mí. En segundo lugar, el festival, desde hace 3 años, esta es la tercera edición, abrió una hoja de ruta en la que había 2 cuestiones que tienen que ver directamente con lo que estamos hoy aquí viviendo. Una de ellas, bueno, si nacimos para ser útiles a un sector, el cine español, y hoy día lo español se puede considerar como un espacio de confluencia cultural que une a 23 países distintos, 580 millones de personas, pues obviamente
el festival, si quería seguir siendo útil, tenía que ir evolucionando hacia esa nueva realidad y por eso dimos un abrazo estrecho al mundo iberoamericano y hoy somos un festival de cine en español que goza del aprecio y del respeto de todos los institutos de cine iberoamericanos que ahora comparten con nosotros la segunda cuestión que quería comentar de esa hoja de ruta. La industria. Un festival mero exhibidor de audiovisuales es un festival que tiene un futuro, creo, limitado. Y desde ese punto de vista, utilidad, decidimos hace 3 años empezar a sembrar los mimbres, a colocar los mimbres de una importante área de industria, que ahora se ha desarrollado hasta un total de 6 proyectos, uno de los cuales es este, que durante 2 días viviremos aquí, hoy y mañana, en este edificio del rectorado de la universidad. El documental es algo que nos importa y muy mucho, desde casi el origen del festival, y aquí está también Mirito, que compartió con todos los que formamos parte de aquel inicio del festival, pues una apuesta decidida por el mundo del documental. Y bueno, a raíz de recibir la responsabilidad de dirigir este festival y después de unos años quizás de travesía del desierto y de cierta zona de sombra, el documental volvió con fuerza y hemos ido desarrollando diferentes proyectos en estos Málaga Docs desde hace unos años para acá, y uno de ellos pues se refleja aquí, justo el del año 2016, del que ahora os hablarán con más propiedad, mucha más propiedad que yo, tanto Concha como Alejandro. Bueno, esto incide además directamente en algo que considero fundamental y es dejar memoria de las cosas, porque al final lo que queda escrito, lo que queda, iba a decir impreso, bueno, impreso en la tinta habitual o en esa tinta virtual de Internet, es algo que de alguna manera define los trabajos y los hace perdurables. Y además, publicado con tanto mimo y con el rigor de la revista, de esta revista de estudios internacionales de la red de estudios transatlánticos. Yo simplemente felicitaros por la revista, felicitaros por seguir trabajando en la investigación y en el ámbito académico, en el desarrollo de todo aquello que nos tiene que unir al ámbito iberoamericano y plantear, como decía al principio, que el festival y la universidad, creo que caminando juntos, sumando, multiplicamos en eficiencia los recursos de unos y de otros. Desearos también en general que el día de hoy y el de mañana pues sean jornadas muy productivas, donde todos y cada uno de los epígrafes que están planteados se lleven a un punto de desarrollo realmente interesante y eficaz para los que estáis aquí, y que si os sobra un poquito de tiempo, pues que disfrutéis de Málaga, aunque ahora llovía algo, eso está previsto, se arregla muy pronto y no va a haber problema, que viváis Málaga, que viváis el cine y también el festival. Muchísimas gracias, buenos días y disculpadme porque me tenga que marchar. Muchas gracias, Juan Antonio Vigar, de verdad, por tus palabras, ¿no? Le damos la palabra ahora a los coordinadores, directores del monográfico, los profesores Concha Barquero y Alejandro Alvarado, intervienen en el orden que ellos quieran. O sea que... Bueno, gracias Juan Antonio, a los dos. Juan Antonio, chao, buen día. Y gracias a la Ola María Zambrano de Estudios Transatlánticos y en general también a la universidad por la colaboración, bueno, en general con el festival y en concreto con Málaga Docs. Bueno, uno de los aspectos de esa colaboración también se concreta en la presencia de estudiantes que vemos aquí, y eso nos hace muy felices, sentados aquí de manera casi militante y también en las sesiones de cine y de cine documental. Y bueno, al final eso tiene que ver con lo concreto, ¿no? de la colaboración entre instituciones, ¿no? Y hacer que alimentar de algún modo, ¿no? Estas actividades, ¿no? Y su utilidad a largo plazo, ¿no? Bueno, creo que no voy a decir mucho más de lo que ya han sugerido los dos Juan Antonio, García Galindo y Vigar. La colaboración en concreto con los encuentros de cine documental
con el Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos. Surgió justamente hace 3 ediciones de lo que ahora se llama Málaga Docs, porque decidimos abordar precisamente ese tema, la transnacionalidad y el documental, y nos parecía que era una ocasión estupenda para, teniendo esa institución académica y de investigación y de difusión, que es también el Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos, justamente integrarla dentro de esta actividad, que aportaran y que nos ayudaran también a amplificar, ¿no?, de alguna manera nuestra voz. Y bueno, y creo que así fue, porque de hecho la colaboración persiste hasta hoy y Málaga Docs no es posible sin el Aula María Zambrano. Así que muchas gracias, de verdad. Y bueno, básicamente fue propuesta de ellos. Hablamos de cómo podíamos hacer, qué contraprestación, ¿no?, podíamos de alguna manera solicitar por cada una de las partes, ¿no? Y que ambos viéramos que tenía un sentido, ¿no?, y que podía, sobre todo, pues eso, persistir en el tiempo, ¿no?, que fuera una aportación. Y entonces pensamos justamente en una publicación, ¿no?, que además es algo que en el ámbito del cine documental, bueno, pues realmente echamos de menos, ¿no?, más publicaciones, más oportunidades para, pues para sellar, para consolidar, para pensar, para fijar, ¿no? Y en eso quedamos, ¿no?, en elaborar un monográfico que de alguna manera recogiese, y lo recoge este número 5 de la revista TSN, que está siempre muy bien editada, muy completa y es preciosa, que recogiese de alguna manera pues las contribuciones esenciales de aquel encuentro. Y así lo planteamos. Ha sido un trabajo de 1 año y pico, y que ahora podemos, hace meses que está disponible en online, en la página de la Transatlantic Studies Network, ¿no? Pero ahora por fin tenemos en papel, ¿no? Bien, entonces nos parecía eso, una oportunidad estupenda, y además porque el Aula María Zambrano es un aula multi o interdisciplinar, y que de alguna manera esa voluntad, ¿no?, de subrayar esos cruces, ese mestizaje, ¿no?, también se trasluce en esta publicación, que aspira, como decía antes el director del Aula María Zambrano y vicerrector Juan Antonio García Galindo, aspira a ser algo más que algo estrictamente académico, endogámico. Tiene un carácter divulgativo en su formato, en su aproximación, en sus temas. Y eso nos parecía un espacio estupendo para incluir el documental ahí, ¿no?, y para no solo hablarnos a nosotros mismos, desde nosotros mismos, ¿no? Y bueno, el monográfico, ahora brevemente mi compañero Alejandro Alvarado va a resumir algunos de los contenidos esenciales, y sobre todo vamos a mencionar los nombres fundamentales de los autores y autoras que han elaborado este monográfico, y a los que estamos muy agradecidos. Pero el formato era justamente ese, ¿no? Es decir, trascendía lo académico, trascendía el artículo de investigación, y en el monográfico recoge ese tipo de artículos, pero también entrevistas, aportaciones más íntimas y personales, y bueno, en definitiva, reproducía ese carácter híbrido, ¿no?, que es lo que condensa la idea de transnacionalidad, ¿no? Y bueno, con esto termino, solo que recuperar una idea que antes Marta García, de Docs Montevideo, hablando de coproducciones, hablaba de cómo, en realidad, lo esencial al hablar de un tema como ese va más allá de lo financiero, de lo económico, ¿no? Y hablaba, pues eso, de contagios personales, de cuestiones más identitarias, de encuentros, ¿no? Y creo que ese espíritu un poco el que trata de recuperar, pues, la publicación, y desde luego el monográfico, con el que pretendíamos eso, desbordar la idea de transnacionalidad, abriéndola a matices que tienen que ver con las experiencias personales de todos los autores que allí contribuyeron. Bien, nada más, muchas gracias. Y Alejandro, cuenta un poco qué podía encontrar ahí. Me uno, reitero los agradecimientos. Y bueno, yo básicamente, a modo de índice hablado, en vez de índice leído, quería agradecer a los autores que han participado en este número monográfico, porque, bueno, como un poco ha detallado Concha, ese carácter híbrido también está en sus aportaciones, desde lo académico, digamos, hasta el ámbito, digamos, más personal, profesional, ¿no?, a lo más tangible, ¿no?, y flexible. En ese sentido, tenemos a autores de la talla de María Luisa Ortega, que nos hace un esbozo, las bases teóricas y conceptuales de lo que son transnacionalidad y cine documental.
Después también otro maravilloso artículo de Marta Selva, ¿no? Que nos traza como una lección magistral de el patrimonio fílmico construido, ¿no? por mujeres en el cine documental, desde esa mirada que siempre ella aporta crítica feminista. Después Minerva Campos también un poco recoge el espíritu de la mesa anterior, ¿no? de esta mañana, ¿no? Cómo los festivales financian o ayudan a crear o producir cine documental. El académico también, el profesor británico Michael Shannon, que centra un artículo sobre Cuba y cómo la tecnología ha permitido democratizar, ¿no? la producción y la creación de cine documental. También en Cuba, y ya saltamos, digamos, del terreno más académico al más vivencial, ¿no? a esta palabra amplia que me gusta a mí decir de cineasta en general, aquellos que programan, crean o divulgan, en este caso cine documental, Lola Mayo, la guionista programadora, que y también profesora de la maestría de cine documental en la Escuela de San Antonio de los Baños, en aquel entonces, claro. Traza un artículo, me parece también muy interesante, sobre la nueva generación de cineastas cubanos y sus problemas con la libertad de creación en Cuba, ¿no? Y sus dificultades. Un artículo muy valiente en este sentido. Fernando Vilches, también programador, docente, cineasta, nos lo lleva por el terreno en otro artículo sobre la identidad digital, la identidad, digamos, transnacional, o qué es la identidad transnacional, ¿no? Y utiliza para ello a dos cineastas, a dos mujeres cineastas, Mari Jiménez y Salomé Lamas, para preguntarse, ¿no? que filman, digamos, en territorios distintos a donde crean, en dos películas, qué es ser transnacional desde esa identidad del cineasta, ¿no? Y se cierra el monográfico también con dos entrevistas a dos cineastas que estuvieron aquí en el 2017 en Málaga Doc. Andrés Duque, hispano-venezolano, ¿no? Y Mercedes Moncada, nicaragüense, mexicana, andaluza, ¿no? Española, que, con dos entrevistas hechas por también cineastas en este sentido amplio, Joan Antúnez, Antonio M. Arena y José C. Ojeda, intentan un poco desentrañarnos, esos procesos creativos que nos parece que eran interesantes en estos dos casos. Por eso los trajimos y por eso recogemos la entrevista. Sí, como para cerrar, me gustaría recoger una de las frases de Mercedes Moncada, ¿no? Que tiene una aparente contradicción, pero creo que definía muy bien este espíritu, y que yo creo que en la mesa siguiente, un poco a modo de abrir boca después del café, ¿no? Nos van a plantear también los cineastas invitados en la siguiente mesa, ¿no? Que decía que no hay arraigo porque nunca hubo desarraigo. Así que me parece como una frase para reflexionar desde el cine documental, y agradeceros a todos por estar aquí y cortamos, ¿no? Para el café, ¿no? Sí, y hablando de café, las compañeras, muchas gracias por todo. Esperamos que podáis acceder a la revista. Como decimos, ya está impresa en papel y su versión online está disponible en la web de TSN. Ahora nos retiramos unos minutitos. No queremos luego retrasar demasiado la siguiente sesión. Estaba prevista a las 12:15, pero creo que, siendo realistas, no creo que nos vaya a comenzar más allá de 12:25. Vamos a dejar 10 minutillos de margen. Entonces, las compañeras Mariola y Maro Rocío, de Relaciones Públicas, que están ahí, nos podrán guiar hacia el otro lado de la calle, donde donde tenemos previsto un café y unas pastitas para descansar un poco. Muchísimas gracias, y le paso la palabra para despedir a Juan Antonio García Galindo. Solamente un segundo, no quiero fastidiar a nadie el coffee break, porque yo también quiero tomarme un café, así que no os voy a dejar solos en esa tarea. Simplemente decir una cosa, y es que yo creo que el futuro de las revistas académicas deberá de pasar por alejarse de tantos índices de impacto. Esto es algo que... Y volver la mirada hacia la calidad,
hacia la calidad de los contenidos y hacia la calidad de los formatos también, ¿no? Y eso es una de las cuestiones que hemos pretendido en este número y en los anteriores. Quiero decir que el monográfico que aquí se ha presentado tiene una enorme calidad, pero una enorme calidad por los autores y por los directores y coordinadores del número. Ustedes lo pueden comprobar haciendo una lectura detenida de los textos, de verdad, no os estoy engañando. Es decir, tienen todos una calidad de contenido y una calidad formal extraordinaria. Así que os animo a su lectura en el formato que ustedes quieran, porque eso a nosotros nos da igual. Estamos en todos los formatos y, por tanto, acudan al que más les interese o les sea más cómodo. Muchas gracias por su presencia.